enseñanza en esta oportunidad se titula El ignorado sentido común. Tome nota, por favor. El ignorado sentido común. Uno de los sentidos más ignorado por los seres humanos en general, creyentes y no creyentes, pues es el sentido común. Y este sentido común, ya vamos a explicar qué es, de qué se trata, en qué consiste, pero lamentablemente es bastante ignorado, poco tenido en cuenta, aunque hablamos mucho de él. Y algo claro al estudiar en detalle las escrituras es que Dios habla también a través del sentido común. Se afirma popularmente que el sentido común es el menos común de los sentidos y lamentablemente parece que este adagio popular se puede aplicar también al interior de las iglesias, dentro del pueblo de Dios. Dios habla de muchas formas. Dios habla a través de la oración, habla a través de la misma palabra de Dios, leyendo, estudiando la palabra, profundizándola, escuchando las enseñanzas. Dios habla. Habla a través del ayuno, la oración. Habla a través de sus verdaderos siervos. Habla a través de situaciones. Habla a través de personas. Habla a través incluso de personas que no conocen de Dios. Dios puede usar gente que no conoce de Él para hablarle a usted y a mí. Pero también lo hace, también habla a través del sentido común. Y el sentido común podríamos definirlo de la siguiente manera. Son los conocimientos y las creencias compartidos por una comunidad y considerados como prudentes, lógicos o válidos. Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. Eso es el sentido común. En una forma sencilla o en una definición sencilla, podemos decir que el sentido común es la sabiduría natural que hay en las cosas. Eso podemos definirlo como el sentido común de una manera sencilla. La sabiduría natural que hay en las cosas. Ejemplo, por sentido común, espero estén viendo la diapositiva, pues por sentido común nosotros sabemos que si usted vive, digamos, en un edificio de 20 pisos, pues cada que usted llegue a su casa no va a subir y bajar las escaleras, sino que utiliza el ascensor por sentido común. Bueno, usted lo puede hacer por ejercicio, pero no siempre. Por sentido común, usted no se va a comer ahorita a las 10 de la noche que termine el devocional. Usted no se va a comer, qué sé yo, una cantidad de fritanga porque se puede enfermar y pasar mala noche. Por sentido común, usted no va a comerse unos frijoles y de sobremesa se va a tomar un kumis. Por sentido común, usted no se va a arrojar de una ventana de un tercer piso con tal de bajar más rápido que usando las escaleras. Entonces el sentido común es una sabiduría natural que hay en las cosas, pero también es por supuesto aplicable esta definición que les estoy dando. El sentido común son los conocimientos y las creencias que son compartidos por una comunidad y que se consideran en general como prudentes, lógicos y válidos. Y se trata de una capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de una forma razonable. Entonces, podríamos decir que el sentido común es
un don, es un regalo. Los perros, los animales en general, no poseen sentido común, porque el sentido común nace de una capacidad de raciocinio. Usted por sentido común, teniendo una deuda en un banco, y tiene la plata para pagar, no se va a ir usted a meterse en otra deuda sin haber pagado la anterior, porque se va a reventar financieramente. ¿Qué le dice a usted el sentido común? Hombre, primero pague esta deuda y después mira a ver si se puede meter en otra. Resulta que la Biblia habla ampliamente del sentido común. Y muchas veces las respuestas a nuestra vida no llegan, las peticiones que hacemos al Dios del cielo no llegan porque quizás estamos fallando en el uso y en la aplicación de ese don maravilloso que es el sentido común. Dios le va a hablar a usted a través de su sentido común. No espere siempre la imposición de manos, la oración o una respuesta después de un ayuno, porque pueda que no le llegue la respuesta. Digamos que usted gana 1.000.000 de pesos de salario mensual y usted va al centro comercial y ve unos zapatos que cuestan 800.000 pesos y a usted le gustaron los zapatos. Con ese 1.000.000 de pesos usted subsiste, paga sus cuentas, paga sus obligaciones financieras, pero usted está enamorado, enamorada de esos zapatos que vio y esos zapatos cuestan 800.000 pesos. ¿Qué le dice su sentido común? ¿Que los debe comprar? Ahora, usted gana 1.000.000 de pesos, los zapatos cuestan 800. Mis amados, ¿es correcto comprar unos zapatos tan costosos cuando usted apenas gana 1.000.000 de pesos? El sentido común que me dice que no lo debo hacer. Entonces, es esa sabiduría natural. Pues resulta que en la palabra encontramos que la Biblia habla ampliamente del sentido común. Vamos a ir al libro de Proverbios, si es tan amable, tome nota de la cita. Ahí la debe tener en pantalla. Libro de Proverbios capítulo 3, del 21 al 23. Y quiero pedirle el favor en esta noche que ponga mucha atención a los temas que se van a tocar esta semana, porque el Señor está dando una serie de temas. Y ayer hicimos un ejercicio al final del culto, al final de nuestra reunión familiar, donde cada uno escribió aquellas peticiones que aún no han recibido una respuesta de parte de Dios. Y vamos a empezar a analizar si es que definitivamente Dios no ha respondido o quizás somos nosotros los que estamos fallando. Lo cómodo y lo fácil siempre es echarle la culpa al diablo. Proverbios capítulo 3, 21-23 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Hay una versión que es la nueva traducción viviente. La misma porción dice de la siguiente manera: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común. Mira esto tan interesante. No pierdas de vista el sentido común, ni el discernimiento. Aférrate a ellos, al sentido común y al discernimiento, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Bendito sea el Dios del cielo. Vamos a mirar un caso en la Biblia clásico de una persona a la que le faltó sentido común para tomar decisiones, lo que posteriormente le ocasionó muchísimos problemas. Y para ello vamos a mirar el caso de Roboán.
Roboán fue rey de Israel, hijo del rey Salomón. Cuando Salomón muere, Roboán hereda el reinado y ocupa el lugar de su padre fallecido. Y el caso de Roboán es un claro ejemplo de lo que puede pasar a una persona, a un creyente, cuando se pasa por alto el sentido común. Muy bien. Vamos a ir por favor al libro de Primera de Reyes, búsquelo allí en su Biblia. Primera de Reyes capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5. Rápidamente tome nota de la cita bíblica. Primera de Reyes capítulo 12, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra. Roboán fue a Siquén, porque todo Israel había venido a Siquén para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, que es otro personaje, Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron al nuevo rey llamado Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Hay un clamor. Se reúnen en Siquem, una ciudad de Israel. Se reúnen allí en Siquem. Todo el pueblo, porque ya lo iban a nombrar rey. El pueblo lo estaba reconociendo a Roboam como rey. Sin embargo, claman al rey y le dicen: mira, rey, tu padre, Salomón, puso un duro yugo. ¿Qué es ese duro yugo? Impuestos. Tenían que pagar cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de impuestos tenían que pagar. Y les había puesto una tremenda servidumbre, un yugo. Por eso dice el verso 4, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. La respuesta de Roboam fue, verso 5, y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Roboam escuchó la petición del pueblo y les dijo: tranquilos, váyanse, déjenme, yo voy a pensar el tema, voy a analizar la situación y nos vemos en 3 días aquí. Verso 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? ¿Hasta aquí? Roboam está actuando bien por varias razones. La primera, el pueblo se reúne para coronarlo rey y le dicen: tenemos una carga muy dura de impuestos que tu padre puso sobre nosotros. Haz algo, quítanos esa carga, disminúyela un poco y te vamos a servir por siempre. El rey Roboam fue sabio en que no se aceleró a dar una respuesta de una vez, sino que les dijo: nos vemos en 3 días y hablamos. Y él va y acude con los ancianos, esos hombres consejeros
que habían estado delante de Salomón, es decir, habían sido asesores también de Salomón cuando Salomón vivía, y les pidió consejo a ellos, y les dijo: ¿cómo aconsejan ustedes que yo les responda al pueblo? Es decir, ¿qué debo responderles? Hasta aquí está actuando muy bien Roboam. Pero quiero hacer un paréntesis y pedirle que me acompañe o tome nota, por favor. Usted va a estudiar todo el libro de Proverbios capítulo 2. Todo el capítulo 2 se lo va a estudiar todito. Solo vamos a leer esta porción del versículo 1 al versículo 6 de Proverbios. Hacemos un paréntesis en la historia de Roboam. Quiero decirles lo siguiente con Proverbios 2 del 1 al 6. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Tome nota de eso. Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántas veces a usted le ha faltado sabiduría en la vida? Y usted lo único que dice es: dame sabiduría, dame sabiduría. Escuche, entre más escucha usted la palabra, entre más estudia usted la Biblia, entre más usted la escudriña, más sabiduría de Dios le va a venir. No espere que la sabiduría de Dios venga de forma mágica, solo a través de una oración, porque la palabra lo dice claramente, porque Jehová da la sabiduría, pero ¿cómo la da? Mire, y de su boca. O sea que usted no puede quedarse solo con la oración. Claro, pídale a Dios sabiduría, pero es necesario que usted se meta con la palabra. De su boca, de la palabra. La palabra, la Biblia, es Dios hablando. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mis amados y mis amadas, ¿cuántas veces a usted le ha faltado inteligencia para manejar su dinero, para manejar su plata, para administrar, para manejar sus emociones, para tomar decisiones en el trabajo, para relacionarse con otras personas, etcétera, etcétera, etcétera? Va a estudiar ese libro de Proverbios. Y dice aquí: entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cuándo lo voy a entender? Cuando usted esté atento a la sabiduría. ¿De quién? De Dios. Y si usted inclina su corazón a la prudencia, a usted el diablo le puede decir: aléjese de Dios, qué pereza, qué mamera. Hoy no escuche el devocional, hoy no lea la palabra. No, 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 no. Momentico. Yo tengo mi oído atento a la sabiduría de Dios. Inclino mi corazón hacia la prudencia. Y si yo hago eso, si yo clamo a la inteligencia, ¿cómo es clamar a la inteligencia? Señor, estoy leyendo tu palabra. Estoy leyendo tu palabra, quiero entenderla, quiero ponerla por obra. Quiero que tú me ayudes, revélame tu palabra. Lo que yo no entiendo aún de tu palabra lo quiero entender hoy. Escuche, eso es clamar a la inteligencia. Y si a la prudencia dieres tu voz, Señor, enséñame a actuar. Señor, enséñame a comportarme. Enséñame a hablar. Muéstrame lo que tengo que cambiar y tengo que corregir. Eso es dar su voz a la prudencia.
Si como a la plata la buscares, en esta época el metal más preciado o uno de los más preciados era la plata. Y la gente buscaba la plata para tenerla y comerciar con ella. Y si así como se busca la plata, lo valioso, si usted así como busca lo valioso, busca la palabra, y si usted la escudriña como a tesoros, entonces vas a entender el temor de Jehová. Vas a hallar el conocimiento de Dios. Usted va a empezar a dejar de ser tan carnal. Va a empezar a dejar de ser tan torpe para tomar decisiones en todas las áreas. Va a empezar a dejar de cometer errores que después le causan profundo dolor. Escuche, hallará el conocimiento porque es Dios quien da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Retomemos entonces el caso de Roboán. Viene el pueblo, le claman, le hacen una petición. Roboán dice, nos vemos dentro de 3 días, charlamos, les tendré una respuesta. El pueblo se va. Roboán se va y habla con los ancianos, y aquí ancianos no hace referencia a gente vieja. Por supuesto que tenía que haber gente entrada en años, porque gente muy madura, porque habían estado al lado de Salomón aconsejándolo, pero también hace referencia anciano a alguien que conoce la palabra de Dios. Timoteo, que era un joven, era anciano en su iglesia y era un muchacho, pero era anciano en el sentido de que conocía la palabra de Dios, la aplicaba, estaba impregnado de la sabiduría de Dios. Hasta ahí actuó bien. ¿Qué le respondieron los ancianos cuando Roboán les pidió consejo? Hombre, miren lo que el pueblo me está pidiendo. ¿Yo qué les debo responder? Fíjense lo que respondieron. Versículo 7, volvemos ahí a Reyes. Y ellos le hablaron diciendo, los ancianos, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Este fue el consejo que recibió Roboán, es decir, hombre, el pueblo le está pidiendo algo, atienda a esa petición y el pueblo le va a servir y a usted le va a ir bien. El pueblo lo va a apoyar siempre. Ese fue el consejo. Bueno, pero ¿qué sucedió? Aquí fue donde le falló el sentido común a Roboán. Versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado. Lo hizo a un lado, no lo tuvo en cuenta. Y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? A mí me gustaría poderle preguntar a Roboán qué le pasó. ¿A usted por qué se le fueron las luces? Usted fue y habló con los ancianos, con la gente sabia. Le dieron un consejo, pero usted decidió hacerlo a un lado y se va y le pide consejo a muchachos que se criaron con usted, que no tienen sabiduría, que no tienen la experiencia. ¿Los escucha a ellos y les obedece a ellos? Hombre, Roboán, ¿qué te pasa? Y quizás hoy la pregunta para muchos es, ¿a usted qué le pasa? ¿A usted qué le sucede? ¿Usted por qué no hace uso del sentido común y deja de estarle contando sus problemas a la fulana o al fulano que no tienen sabiduría de Dios? Puede ser un anciano. La semana pasada hablaba con un muchacho y este muchacho lleno de orgullo me decía, yo fumo marihuana porque eso no tiene nada de malo. Además, yo he buscado consejo
Y yo le dije, ¿y de quién? No, pues yo conozco gente que ya es katana, de 40, de 50, de 60 años, que llevan 20 años metiendo marihuana y nunca les ha pasado nada y ellos me enseñan cómo hacerlo. Mi amigo, le está faltando, le está fallando el sentido común, no lo está usando. El ignorado sentido común se llama este devocional. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos la vida ignorando el sentido común, la sabiduría natural que hay en las cosas. Usted puede seguir leyendo la historia de Roboán, la cantidad de problemas que tuvo este hombre. Muchas veces, escuche bien, muchas veces, situaciones que nosotros vivimos, que son dolorosas, que son duras, que son frustrantes, que nos tienen al borde del desespero, que son desgastantes, lo que buscan de parte de Dios es despertar nuestro sentido común. Y muchas veces la respuesta no llega al cambio en esa situación financiera, porque Dios está esperando que usted haga uso de su sentido común. Hablaba con una señora que tiene una amargura terrible, tiene 3 hijos y como es el caso típico en esta sociedad y en muchos otros lugares, eh, con un papá que sirve para 3 cosas, para nada y para nada. Porque ni ayuda económicamente, ni aporta emocionalmente, ni psicológicamente, y a veces lo que se vuelven es un estorbo para la crianza de los hijos. Y esta señora llora y está llena de amargura y de rabia, y la plata no le alcanza, y sufre, etcétera. Claro, está sufriendo las consecuencias de una decisión que tomó en su pasado y una mala decisión. Yo le decía hoy a alguien, mire cuántos espejos tiene usted hoy de lo que es casarse mal y del peso y del yugo tan doloroso que puede llegar a ser eso. Tener que arrastrar a una persona. Pero yo le decía a esta persona que su aflicción ahorita está centrada en lo material porque no le alcanza la plata, 3 hijos, yo me gano un mínimo, este tipo no me ayuda con nada, etcétera, son separados, etcétera, etcétera. Tiene que hacer uso del sentido común para empezar a cambiar las cosas, analizar lo que yo puedo cambiar de esta situación. Muchas veces la respuesta de Dios no llega porque Él está esperando que usted haga uso de ese sentido común y lo aplique allí porque a través del sentido común Dios le puede estar hablando. ¿Cuántas cosas dolorosas vivimos hoy por la falta del uso de ese sentido común? Si usted pasa escasez por falta de sentido común, deje de quejarse y piense en cómo mejorar la situación financiera. Aquí hay algo claro, Dios le quiere bendecir, pero usted tiene que empezar a cambiar el chip. Tiene que empezar a cambiar la información que tiene metida en ese disco duro. Muchos hablan de fe, pero tienen la filosofía de esperar a que Dios me apareje para yo ahí sí moverme. No, señor, no es así. Yo me tengo que mover y Dios empieza a aparejar porque lo que Dios respalda no es el buen viento y la buena mar. Lo que Dios respalda es la fe que usted deposita en Él. No se le olvide eso jamás. Si usted está esperando a que todo esté aparejado para dar pasos de fe, para empezar a hacer cosas nuevas, diferentes, para atreverse, ahí se va a quedar. Porque usted está queriendo hacer las cosas al revés de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si su situación es una situación a través de la cual usted está sufriendo porque hay escasez financiera, deje de preocuparse, deje de afligirse y empiece a enfocar toda esa energía que está desperdiciando en preocupación, en tristeza, en aflicción, en lágrimas, en lloriqueo, etcétera, 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 y empiece a enfocarla
en qué puedo yo hacer para que esto mejore. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Despierta mi sentido común. ¿Qué puedo yo hacer, Señor? En esta situación económica, ¿qué me puedo yo inventar? ¿Cómo tú me puedes dar un ingreso extra? Y empieza usted a orar, empieza usted a pensar, empieza usted a analizar. Eso es lo que Dios bendice, hermano. Porque si la lágrima cambia la situación, usted sería millonario hace rato, de tanto que ha llorado por la situación económica. Aplique sentido común. Si usted está enfermo o enferma, hay gente que a mí me llama, yo estoy enfermo. Me llamó una señora a pedirme oración con una gastritis terrible, hermano. Pastor, estoy incapacitada. ¿Qué le pasó? Pastor, una gastritis, pero es que a mí me da una cosa impresionante, no me deja parar, pero le encanta comer ají, le encanta comer tomate, le encanta comer cosas que irritan, que no le ayudan con su problema de gastritis. Es que el diablo, no, ¿cuál el diablo? Tenemos que empezarnos a ser responsables de nuestra vida, de los coletazos que todavía sufrimos hoy por las decisiones que tomamos en el pasado. Fue usted, mi señora, la que le escogió ese gorila de papá a sus hijos. No fue ni el diablo, ni fue Dios, ni fue el fulano, ni fue el vecino. Usted decidió meter la cabeza allá. Dios le quiere bendecir y le quiere ayudar, pero empezamos por hacernos responsables, dejamos de lamentarnos y empezamos a ver cómo salimos de la situación, cómo mejoramos, que Dios bendice y respalda. Y si usted está andando bien con el Señor le va a respaldar, porque Dios le quiere ver bien, no sufriendo. Él trae libertad a nuestra vida, pero yo tengo que hacer uso del sentido común. Entonces, si usted está enfermo, por ejemplo, revise sus hábitos de vida, cambie lo que tenga que cambiar, deje de comer tanta galguería, deje de comer tanta cosa, tanta basura que a usted no le sirve, deje de comer tanta cosa que usted no necesita, no le eche la culpa al diablo porque se enferma, no le eche la culpa al diablo del sobrepeso, sentido común, sentido común. Si usted es una persona inconstante, deje de pedir a Dios ayuda. Señor, ayúdame a ser constante, dame fuerza. No, hermano. Y la respuesta no llega porque usted sigue igual de inconstante, igual de variable, sube y baja, sus emociones parecen un yoyo y así usted se quiere arrastrar a todo el mundo. Entonces, como usted hoy no quiere ir a la iglesia porque le da pereza, se pone bravo porque el otro sí se levantó y fue. Entonces, ¿qué? Nos vamos para el abismo todos porque usted no quiere ir, porque usted es inconstante, porque usted es inmaduro. No, señor, yo por sentido común me levanto. Me voy, busco de Dios. ¿Qué hacemos todos yéndonos para un abismo? Por sentido común. Y si usted es inconstante, deje de pedirle a Dios, Señor, dame fuerza. El Señor le da a usted templanza, pero usted tiene que ponerla en práctica. Yo la pido, pero tengo que ponerla en práctica. Eso es creerle a Dios. ¿Qué le está diciendo Dios a través del sentido común? Si usted tiene problemas financieros, ¿qué le está diciendo Dios a través de su sentido común? Hombre, es que usted está estresado y agarra tarjetas de crédito, hermano, y se fue para el centro comercial a gastar la plata. Después está llorando que está sin plata, que no tiene para el transporte. Hay gente que llega a mitad de mes y ya no tienen plata para el transporte, les toca empezar a pedirle prestado al uno, al otro, aquí y allá. Y hay gente que maneja esa economía tan terrible, hermano. Hace falta sentido común. Usted no necesita más ingresos, usted lo que necesita es sentido común. Usar su sentido común, la lógica natural que hay en las cosas. Es que todo el mundo me cierra las puertas porque usted pide plata prestada, se compromete a pagar de una manera y nunca paga. Y pasa el tiempo y no abona, no llama, no pone la cara. O llamó y dijo, no, pues sí, yo le voy a pagar, pero ¿para cuándo, hermano? Porque ya han pasado 3, 4 meses. Entonces, bueno, para poner la cara, pero no para pagar la deuda. Después que usted tenga una urgencia, una emergencia, Dios no lo quiera, cualquier cosa se le ofrece. Le va a pedir plata prestada a la gente, usted ya tiene fama, nadie le presta, hermano. Todo el mundo le saca el cuerpo. Y no es el diablo. Falta de sentido común.
El mismo Señor Jesús apeló muchas veces al sentido común del ser humano. Y podemos poner muchos ejemplos, pero les voy a poner uno. Mateo 5:14. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada, ubicada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, testimonio, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es esto? Una magistral exposición del uso del sentido común. Usted no ha podido vencer una lucha de la carne que lo tiene atado, que lo tiene esclavizado a una cosa, a la otra, o a un vicio, o a la pornografía, o a la droga, o a la masturbación, o al sexo, o a la comida, o a una cosa, o a la otra, y usted solo ora y ora y ora. Sí, oración sin sentido común no trae respuesta, es perder tiempo. Es perder tiempo. Y quizás usted viene pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo por cosas donde le está haciendo falta sentido común. Y quizás no ha superado ese vaivén emocional en el que se ve envuelto. No ha superado esa inconstancia en la que usted se ve envuelto porque le hace falta sentido común. ¿Y qué sentido común? Hermano, estoy enfermo del azúcar. O tengo un problema de tensión. O tengo un problema en las articulaciones. Y estoy pasado 10 kilos de peso. ¿Qué me dice el sentido común? Díganme ustedes, ¿de qué me sirve a mí orar, meterme en ayuno y oración? ¿De qué me sirve? Si yo no modifico mis hábitos alimenticios y después estoy afligido, estoy frustrado, estoy cansado, porque Dios no me responde, porque Dios no me sana. Sentido común. Y ejemplos muchísimos más podemos poner de cómo el mismo Señor Jesús, no solo en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo, se aplica el sentido común. Ni siquiera la oración ni el clamor, sentido común. Y Dios habla a través del sentido común. Dios me dice, yo soy la luz del mundo, usted es la luz del mundo. Usted no va a encender una luz y la va a poner debajo de la mesa. Si ahorita se le va la luz en su casa, usted no prende una vela o prende una linterna y la pone debajo de la mesa o debajo de la cama para alumbrar. Eso usted no lo hace por sentido común, sino que usted prende la linterna y la pone en la mesa encima para que alumbre a todos. Entonces, muchas veces la respuesta no llega a nuestras vidas, no porque Dios no quiera, no porque Dios no esté interesado, sino porque no estamos haciendo uso del sentido común. Si yo tengo un trabajo y ese trabajo me está alcanzando al ras, incluso no me alcanza para muchas cosas, ¿qué me dice el sentido común? ¿Dejo de preocuparme? ¿Dejo de entristecerme? ¿Dejo de afligirme? Porque eso me quita energía, me quita capacidad creativa, me quita muchísimas cosas, me las roba. Ahí sí opera el diablo. Me roba todo eso. Desperdicio capacidad, dones, energía, creatividad, proactividad, etcétera.
y más bien me concentro en mi sentido común. Señor, habla a través de mi sentido común. La plata no me está alcanzando. Me veo a gatas mes a mes. Esto se me volvió una realidad. Yo quiero pedirte a ti, tú me ayudes, Señor, a ver una oportunidad en medio de esta situación y empiezo a concentrar mi oración hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y ese sentido común es el que a través del cual Dios puede empezar a traerle a usted cosas, hermano, tremendas. Respuestas tremendas. Y lo voy dejando con esta. Quizás usted tiene un trabajo. Hay quienes dicen, yo soy independiente. Si usted tiene un negocio que usted lo tiene que abrir a una hora, cerrarlo a otra hora, usted no es independiente, mi amigo. Usted es autoempleado. Y ser autoempleado es más duro que ser independiente, que ser empleado. Es más duro. Implica más responsabilidad, más trabajo, más sacrificio. Pero si usted es autoempleado o es dependiente, empleado en un lugar, en una empresa X o y los ingresos que llegan a su vida solo dependen de esa fuente, ¿qué le dice el sentido común? Los abuelos dirían, mijito, no meta todos los huevos en la misma canasta, porque si se le cae la canasta y se le rompen todos los huevos, se queda sin nada. Entonces, por sentido común, vamos a comenzar a pensar en otra fuente de ingreso. Y vamos a empezar a poner huevitos en otra canastica. Ahorita quizás no se nos ocurra nada. Ahorita quizás lo primero es, pero plata de dónde? Pero es que para cualquier cosa, todo es plata, todo es plata. Hermano, usted comience a pensar, a analizar, a poner delante de Dios en oración. Créale a Dios por milagros. Dejemos de lamentarnos, dejemos de quejarnos, dejemos de ser tan incrédulos con Dios. Sentido común, sentido común. Dios nos ayude con este tema. ¿Qué le dice el sentido común si usted no ora y sigue alimentando esa debilidad de la carne? ¿Qué le dice el sentido común? Es que yo ya llevo mucho tiempo orando. Es que yo y nada que puedo superar esta debilidad de mi carne. Nada que puedo. Y usted sí ayuna, usted sí se mete con la palabra, pero las oraciones muchas veces son mientras está bañando, mientras va en el bus, pensamientos fugaces, ay Señor, ayúdame. No, hermano, así no es. Así no es. Muchas cosas no se superan por falta de sentido común. Muchas respuestas de Dios no llegan porque no estamos usando el sentido común y lo estamos ignorando. Y así vivimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender. Ayúdanos a buscar la sabiduría donde la debemos buscar en ti, en tu palabra. Te lo pedimos, bendito Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.